La lluvia vino de repente, como si el cielo hubiera decidido vaciar de golpe todas las bolsitas de agua que guardaba desde la noche anterior. Golpeó el toldo de la parada con un ritmo seco, convirtió en espejo las hojas de los plátanos y dejó un olor a tierra húmeda que se pegó a la camiseta de Pedro. Él inclinó la cabeza bajo la lona y vio cómo las manzanas, que había ordenado con mimo la tarde anterior, brillaban con gotas y empezaban a ablandarse en los bordes. Las naranjas, empapadas, perdían color como si la lluvia se llevara con ella también la promesa de un día bueno. El perrito que dormía junto a su caja se acurrucó más y metió el hocico entre las patas, temblando como una pequeña bandera. Pedro había salido de casa antes del alba, como cada día, con el bolsillo lleno de monedas y la sensación de responsabilidad clavada en el pecho. La mirada de sus hijos le había acompañado en la penumbra. Sofía con la coleta aún deshecha, Benjamín que no había dejado su muñeco en la mesilla. Laura le había dado un beso en la frente y un pan envuelto en papel de cocina. «Te espero con la cena», le había dicho. Una frase sencilla que pesaba más que cualquier previsión económica. La certeza de un hogar que dependía de su honestidad y de su esfuerzo. El mercado, que la mañana anterior había sido un murmullo de voces y trueques, permaneció en silencio bajo la lluvia. Un puñado de clientes pasó corriendo, cubiertos con paraguas, sin detenerse. Los puestos de al lado, protegidos por lonas nuevas, apenas se vieron afectados. Otros, menos cuidadosos, recogían la mercancía empapada con resignación. Pedro sintió cómo su pecho se apretaba. La cuenta que había hecho en la cabeza no cuadraba. Las facturas no pedían lluvia ni tregua. La tentación susurró cosas prácticas y peligrosas. Separar lo estropeado y mezclarlo con lo sano. Vender a mitad de precio y cerrar el día con algo en la cartera. Pedir prestado para no mirar la cara de sus hijos con miedo. Se le vino a la memoria la voz de su madre, una autoridad que no necesitaba levantar el tono para ser escuchada. Le había dicho muchas veces, en mañanas de domingo y en tardes de costura: «No cierres la mano, hijo, no te hagas pequeño por guardar una moneda más». A veces el poco compartido es lo que nos hace grandes. No era una lección de teoremas económicos. Era una invitación a mirar al otro, no como competencia. Pedro, en la lonja, recordó esa frase como quien recuerda una canción familiar que había crecido con él. Sí, no cerrar la mano. Pero abrirla cómo y hasta cuándo, sin que la propia familia quede al borde. El dilema no se quedó en pensamientos, se volvió concreto cuando una señora mayor se detuvo, miró las manzanas y preguntó «¿Cuánto?». Pedro se sorprendió a sí mismo al contestar el precio habitual y sin pensarlo mucho añadió: «Si hoy no puedes pagar, llévate una pieza. Paga con una oración por alguien más, si puedes». La frase salió torpe, sin la elegancia de las sentencias de su madre, pero tuvo una honestidad que no se puede fingir. La lluvia seguía tamborileando, creando una cortina que hacía íntimo el instante. La señora asintió, un movimiento suave de entendimiento, tomó la manzana y puso su mano por un instante sobre el corazón. Al volver al puesto, Pedro tomó un trozo de cartón y un rotulador. Escribió con la letra que le recordaba a los rótulos de las ferias de pueblo: «Si hoy no puedes pagar, llévate. Paga con una oración por alguien más». Lo clavó en una caja y colocó dentro las piezas que ya no podrían aguantar más días de tienda. Fue un gesto pequeño, casi ridículo, pero en su pecho le pareció que habría una rendija de aire donde la desesperación no podía entrar del todo. Si te gustan historias que inspiran
y te ayudan a recordar lo que verdaderamente importa, suscríbete para no perderte la próxima. La firma del cartón quedó allí como una pregunta puesta en la mesa. ¿Qué merece ser compartido y por qué? Alguien rió en la distancia, un comentario ácido de los mercaderes que piensan en la caída del precio y la competencia. Otro, más cercano, murmuró que era una locura regalar mercancía. Hubo quien le miró con curiosidad y hubo quien miró con lástima, aunque Pedro no supo decidir si sentir lástima era adecuado. La dignidad de los que reciben ayuda, pensó, debe ser el norte. Y si la dignidad se rompe con un gesto que humilla, mejor no hacer nada. Por eso escogió aquel lenguaje sencillo: paga con oración, una moneda invisible que exige respeto y una intención. Poco después, Catalina apareció. No llegó como entra una figura de lámina, buscando atención. Apareció andando con paso meditado, con una chaqueta remendada y un bolso que había conocido mejores inviernos. Su cabello estaba recogido con una goma que había visto muchas manos. No iba pidiendo ni clamando, caminaba con el propio peso de su historia. Se acercó al puesto con la mirada baja y habló en voz baja. «¿Puedo?» Pedro le ofreció una naranja como quien cede una conversación amable. Ella la tomó con cuidado, casi como si tocara a un ser vivo. «No tengo con qué pagar», dijo, sin dramatismo. «Si te molesta, lo entiendo». Pedro negó con la cabeza. No le molestaba. Le daba la sensación de estar cumpliendo con lo que su madre le había dicho. Abrir la mano no es un gesto que se hace para reclamar aplausos. Catalina, antes de marcharse, posó la palma sobre la fruta y murmuró algo que sonó a promesa. Por los que no tienen, no fue una oración teatral. Fue una ofrenda íntima, una lámpara que encendió la esquina más oscura de la mañana. La mujer se fue con paso más ligero, y Pedro sintió que algo se movía dentro del puesto, como si una corriente descubriera una ventana abierta. La reacción del pueblo fue variada y humana. Al día siguiente, alguien dejó un billetito doblado dentro de la caja, sin firma. Otro dejó una barra de pan envuelta en papel. Una vecina hizo una cesta de huevo y la depositó con una nota: «Para quien lo necesite». Aún hubo quien aprovechó la puerta abierta. Un muchacho se llevó 2 kilos de naranja, más de lo que era razonable, y desapareció con la mochila al hombro. Esos gestos sacaban a Pedro de su calma. La gratitud le subía por un lado, la inquietud por otro. Había belleza y abuso en la misma calle. La realidad es así. La mano abierta no impide que algunos intenten aprovecharse de la generosidad ajena. En casa, la conversación con Laura fue tibia y llena de acordes. Ella le miró al entrar, con la comida humeante sobre la mesa y la preocupación en los ojos. «¿Cómo ha ido?», preguntó sin adornos. Pedro le contó la lluvia, las manzanas, el cartel. Laura escuchó, y en sus manos se notó la costumbre de quien no se sorprende ante la temeridad de los hombres buenos. «Sé bueno, pero con sabiduría», dijo al fin. No era un reproche, era un límite plantado con cariño. Poner reglas, dijo, una pieza por persona si hace falta, o dejar la caja vigilada por la parroquia, para que la bondad no se convierta en mercancía frágil. Aquella tarde, mientras cepillaba la suciedad de las naranjas, Pedro recordó otras veces en las que la bondad tuvo precio. El día que dejó trabajar a un vecino sin preguntarle por la paga, y el vecino le devolvió la ayuda cuando Pedro menos lo esperaba. La vez que su madre compartió el pan con una familia nueva en el barrio, y semanas después la familia le trajo la sopa que no tenían.
La generosidad, pensó, no es una inversión de mercado, es más bien una cadena de gestos que se sostiene por confianza, por memoria y por reciprocidad. La abundancia no cuadra en una cuenta, cabalga en el corazón de la comunidad. La noticia de la caja empezó a rodar en voz baja. Algunos en el mercado creyeron que Pedro buscaba publicidad, otros que había perdido el sentido del negocio. Matías lo oyó todo desde la esquina. Joven de mirada inquieta, con el móvil siempre listo para una idea. Había aprendido a leer el pulso de la ciudad. Veía oportunidades en las huellas de los demás. Le llamó la atención la manera en la que la gente se acercaba al puesto de Pedro. No solo por la fruta, sino por la delicadeza con que se entregaba. Matías, por dentro, sintió una punzada que no era lástima. Era admiración mezclada con un impulso práctico. Este hombre está creando algo, pensó, y podría convertirse en algo más grande que una parada. La noche que siguió a la primera jornada de lluvia fue corta para Pedro. Se acostó con la sensación de que algo había cambiado, sin saber aún si para bien o para mal. El perrito, que había vuelto a casa, de la manera en que los perros vuelven a su amo, cuando la confianza existe, lamió los dedos de Benjamín y se tumbó a los pies de la cama como un guardián callado. Pedro miró el techo y contó las monedas en la cabeza, como si cada una fuera una historia. Recordó cómo su madre cerraba las manos para guardarse el calor de la chimenea, y cómo luego, cuando sobraba poco, abría la palma para compartir el último trozo de pan. Esa memoria tenía el olor de la sabiduría y la sangre de la realidad. Nadie puede ignorar la necesidad de sobrevivir, pero tampoco es lícito renunciar a la dignidad por miedo. La mañana siguiente amaneció con una luz demasiado clara. El mercado retomó su ritmo habitual y la caja volvió a recibir pequeños regalos. Una señora dejó un tarro de mermelada, otro cliente puso monedas sueltas con cuidado. Una mujer joven dejó un post-it con la palabra bendiciones. La bola de nieve de la generosidad rodaba, hechizaba y empujaba. También hubo quien miró con suspicacia y quien habló a gritos en la plaza de que aquello era una invitación a la vagancia. El pueblo, con su mezcla de ternura y juicio, empezó a mostrar sus colores. Era la prueba. La acción de Pedro tenía dos espejos, el que reflejaba lo mejor y el que veía lo más gris. Matías pasó por el puesto con paso lento, como quien observa un paisaje que aún no entiende del todo. Se acercó a Pedro y, sin ceremonias, le ofreció su mano. «Lo que haces no es un truco», dijo. «Es raro hoy en día ver a alguien arriesgar algo así». Pedro respondió con la verdad. Tenía miedo, pero también una sensación de alivio. Matías dejó una caja de cartón en el suelo, con una etiqueta que decía, «Para reponer». La voz de Matías sonaba a promesa movilizada, no a salvador. Un joven que decide invertir su tiempo y algo de dinero porque cree que la acción tiene sentido. Pronto, la caja adquirió una textura distinta. Ya no era solo la espontaneidad de una mañana, empezaba a convertirse en un pequeño proyecto comunitario. Algunos vecinos propusieron horarios para que siempre hubiera alguien cuidando la caja. Otros sugirieron que se establecieran normas visibles, una pieza por persona, no tomar más de lo necesario. La sabiduría práctica de Laura se fue imponiendo con ternura. Pedro aceptó con alivio. No quería que la generosidad fuera trampolín de desorden. No era cuestión de cerrar el corazón, sino de protegerlo. Sin embargo, la audacia de abrir la mano no venía sin resistencia. Un día, un cliente conocido en el mercado se plantó delante del puesto y dijo en voz alta,
Esto no sirve. Lo que hay que hacer es trabajar más, no regalar. La frase tenía la dureza de un látigo. Algunos asintieron, otros miraron hacia otro lado. Pedro, por dentro, sintió esa vieja vergüenza que acompaña al que siente que no puede cubrir su mundo. Pero no había ira en sus ojos. Había una convicción que se sostenía por algo más antiguo que la bolsa de las monedas. Esa misma tarde, Catalina regresó al puesto. Venía con una bolsa pequeña de tela y en sus manos algo envuelto. 2 huevos, quizá, o una pieza de pan. Los ojos de Pedro se ablandaron. Ella se acercó y dejó el paquete con una sonrisa tímida. «No es mucho», dijo, «pero pensé en vosotros». No quiso palabras grandilocuentes. Su gesto fue suficiente. Pedro sintió que la abundancia tenía otra cara, una que no se contabiliza en facturas. Era la restauración de la dignidad, el reconocimiento de que ofrecer y recibir pueden ser actos de igual peso cuando se hacen con respeto. La historia, entonces, empezó a acelerar con pequeñas explosiones de calor humano. Una vecina ofreció su tiempo para coser lonas. Otro dejó semillas para que Pedro plantara su propio huerto en un pequeño terreno que había heredado su madre y que estaba sin uso. La comunidad parecía responder con la misma moneda que se le daba, con generosidad. Pero en el reverso también aparecían las sombras de la desmesura. Un par de veces la caja estuvo vacía en un abrir y cerrar de ojos porque algunos se llevaron más allá de lo razonable. Esas fisuras obligaron a Pedro a pensar nuevos límites y a Laura a proponer ideas que fueran firmes y amables. Mientras todo esto sucedía, una inquietud nueva rondó la mente de Pedro. Si la abundancia era algo que empezaba en la palma de una mano abierta, ¿cómo podía convertirse en algo que transformara la vida de su familia sin desbordar su capacidad? Era posible que la comunidad, con pequeños gestos, fuera capaz de crear una red que sostuviera a los más débiles sin convertir la caridad en dependencia. Eran preguntas que no tenían atajos. La respuesta no estaba en un milagro brochado de oro, sino en el trabajo paciente de cada día, en la dignidad que se devolvía con una pieza de fruta, en la oración callada de una señora que pedía por los necesitados sin esperar aplausos. Matías, sin prisa, se convirtió en el catalizador de algo mayor. Organizó una pequeña recogida de productos en su empresa. Habló con su jefe para que permitieran que sus empleados donaran excedentes. No prometió cambiar la ciudad de la noche a la mañana. Simplemente abrió una puerta que antes permanecía cerrada. Otras personas, inspiradas por el gesto de Pedro, comenzaron a pensar en maneras concretas de ayudar. Un turno de vigilancia para que la caja no se desparramara, una libreta de registro para llevar cuenta de quién dejaba y quién tomaba, no por control, sino por mantener el equilibrio. Las cosas empezaron a engranar como un reloj con piezas nuevas, pero la historia no era lineal ni limpia. Un día apareció un tipo en la plaza que con voz alta empezó a desacreditar la iniciativa. «Esto es una farsa», gritó, y su claridad fue como una piedra lanzada al estanque. Hubo quien se sintió avergonzado y quien, sin embargo, alzó la voz en defensa de Pedro. La duda tenía su lugar, y Pedro la aceptó. No pretendía ser perfecto. Solo quería mantener la coherencia entre su fe práctica y la responsabilidad hacia su familia. La tarde en que Matías llegó con cajas apiladas en el maletero de su coche, la plaza parecía diferente. Había una expectación contenida, como antes de una cosecha. La gente se acercó sin saber exactamente por qué. La lluvia había dejado huellas, pero también había dejado lección y memoria.
Pedro, de pie junto a su puesto, miró a Matías descender con las manos ocupadas. Matías no vino con palabras grandiosas, vino con trabajo silencioso y con la claridad de quien ha decidido mover su influencia hacia algo que le importa. Colocó las cajas junto a la ya existente y por un momento todo el mercado respiró. En ese instante, cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban en los adoquines, alguien sacó el móvil y subió una foto a las redes. La imagen, con el letrero de cartón en primer plano, hizo que la noticia cruzara la ciudad en minutos. La caja, que hasta entonces había sido un gesto local, comenzó a tener un eco que Pedro no había buscado. Algunos vecinos celebraron la atención. Otros se asustaron por la exposición. Laura miró a Pedro, y en su mirada leyó la mezcla de esperanza y cautela que él mismo sentía. «Sé bueno con sabiduría», repitió, como un ancla. La plaza se llenó, por unos instantes, de murmullos que contenían posibles futuros. La gente dejaba pequeñas ofrendas, otros discutían reglas, otros más miraban con recelo. Pedro sintió que la decisión de abrir la mano había provocado una respuesta más grande que él. No sabía todavía en qué medida cambiaría sus días, ni cómo la abundancia se iba a manifestar. Quizá en fracasos, quizá en éxitos pequeños, quizá en la paz inesperada que viene cuando se vive con coherencia. Lo único cierto era que algo se había puesto en marcha y que la prueba del tiempo diría si esa rueda encontraría buen camino. Cuando el mercado cerró y las calles quedaron con esa luz anaranjada que sabe a tregua, Pedro volvió a casa con las manos manchadas de tierra y la cabeza llena de conversaciones. El perrito le saludó con alegría desmedida. Sofía y Benjamín corrieron a su alrededor. Laura le miró con una mezcla de orgullo y miedo contenido. En la mesa, la cena tenía el sabor de lo cotidiano, pero también una nueva textura, la confianza de que, aun en la escasez, hay algo que se multiplica cuando se comparte. Esa noche, antes de acostarse, Pedro escuchó el silencio de la casa como si fuera una respuesta. La lluvia ya era un recuerdo, y el frío se colaba por las ventanas, pero dentro, en el lugar donde las decisiones se alojan, había una especie de calma inquieta. Había incertidumbres, el abuso de algunos, la exposición accidental en las redes, la posibilidad de que la ayuda se convirtiera en problema, pero también había señales de que la palabra abundancia podía vestirse de otra cosa, no solo de bienes, sino de paz, respeto y comunidad. Al día siguiente, cuando Pedro regresó al puesto, encontró un sobre pegado al letrero. No tenía firma. En su interior había una nota breve y una moneda doblada. La nota decía: «Gracias por recordar que hay otra manera de vivir». Pedro sostuvo la moneda entre los dedos y, por un instante, la vida pareció un hilo que se estiraba entre manos entregadas. A lo lejos, Matías se acercaba con 2 cajas más en el maletero, y en la plaza la gente empezaba a reunirse. Era una mañana que prometía trabajo, encuentros y tal vez pruebas nuevas. Hoy elijo dar. Comenta. ¿Qué vas a dar esta semana? ¿Una palabra, un gesto o una oración? Comparte esta historia si sientes que puede inspirar a alguien más. Era una mañana que prometía trabajo, encuentros y tal vez pruebas nuevas. La plaza ya bullía cuando Pedro llegó con las manos húmedas del rocío y un ánimo que mezclaba nervio y esperanza. Las cajas nuevas de Matías ocupaban un lado del puesto, ordenadas como pequeños compartimentos de posibilidad. Entre ellas, alguien había dejado unas macetas con tierra fresca. Otra persona trajo una pala vieja. Alguien más ofreció bolsas de compost. Las pequeñas ofrendas seguían llegando sin protocolo. Un hilo de confianza se estaba tejiendo con hilos de azar
y deliberación. Los primeros en beneficiarse no fueron siempre los más necesitados por necesidad evidente. A veces era la mujer mayor que no veía bien la que, con una moneda, daba las gracias y terminaba siendo la que mantenía la memoria de los nombres. Otras veces era un joven sin trabajo que, al llevar fruta, conversaba un rato con Pedro y aprendía a podar un naranjo de una manera que nunca imaginó. La generosidad empezó a introducirse en la vida cotidiana como una costumbre que no buscaba reconocimiento, sino hábitos compartidos. A medida que la iniciativa creció, las preguntas prácticas se hicieron más urgentes. ¿Quién controlaba la caja? ¿Cómo se evitaba el abuso sin armar una lista de sospechosos? ¿Quién decidía que era una necesidad legítima? Laura, con esa manera suya de ordenar el caos que no riñe con la ternura, propuso un tablero de turnos. Personas mayores y jóvenes voluntarios se anotaron para vigilar la caja en franjas horarias. Así, la vigilancia no recaía sobre una sola familia y la responsabilidad quedaba distribuida. Se abrió una libreta en la que la gente, si quería, podía dejar una nota. ¿A quién iba destinada la fruta? O una pequeña dedicatoria. No era un control implacable, sino una memoria afectuosa que honraba el gesto de dar y recibir. Matías, por su parte, usó sus contactos. Habló con proveedores, con una pequeña empresa de logística y con un bar que patinaba desperdicios bien gestionados. No prometió milagros, sino soluciones humildes, transporte de excedentes, donación regular de lo que no vendían, un punto de recogida que evitara viajes innecesarios. Los empresarios se movieron porque vieron que la gente apreció una iniciativa concreta que humanizaba la economía del barrio. Algunos, simplemente, encontraron en esa acción una forma de devolver algo que tenían en exceso. Con el tiempo, la caja dejó de ser solo una caja. Nació un pequeño huerto comunitario en el terreno que la madre de Pedro había heredado y que llevaba años sin uso. Las semillas donadas encontrarían cabeza y manos. Los niños plantaron zanahorias que parecían no creerían en nacer. Y sin embargo, tras semanas de cuidado, asomaron puntitos verdes que dieron a la plaza un aire de expectativa. El perrito, que había sido símbolo de ternura y fiel compañía, fue adoptado por varios niños que se turnaban para traerle agua y atenciones. Su presencia se convirtió en una oración silenciosa de fidelidad. La abundancia que se estaba desplegando no se parecía en nada a una lluvia repentina de riqueza. Era una suma de pequeñas constancias, vecinos que traían pan porque sobró del horno, una costurera que arreglaba prendas a cambio de verduras, una profesora jubilada que ofrecía clases de lectura a cambio de frutas que no lograban vender. Cada intercambio reafirmaba una verdad que Pedro ya empezaba a comprender. La prosperidad real no es un número en la cuenta, sino la red de relaciones que hace que nadie tenga que negar su dignidad para sobrevivir. No faltaron, sin embargo, momentos en los que la iniciativa tuvo que mostrar espinas. Hubo quien aprovechó la apertura para llenar la mochila y vender la fruta fuera del pueblo. Hubo quien consideró que la caja era una invitación a la pereza. En una ocasión, la libreta de registro apareció con páginas arrancadas y nombres tachados, gesto que reavivó la sospecha. La comunidad tuvo que aprender a poner límites que no rompieran el flujo de la ayuda. Hubo debates, acuerdos y, sobre todo, aprendizaje. Una tarde, después de que alguien se hubiese llevado más de lo permitido, se convocó una reunión en la sala de la parroquia. No era una asamblea de reproches, era una búsqueda de inteligencia colectiva. Pedro habló con la voz baja que le era natural y compartió su temor.
No quiero que esto se convierta en una excusa para quien no se esfuerza, dijo, y su mirada se perdía en la lluvia de pensamientos que pasaba por los rostros presentes. Laura, firme y serena, propuso normas sencillas y respetuosas. Identificación opcional para quien quisiera recibir una ración mayor, una explicación amable cuando alguien tomara más de lo habitual, y sobre todo, la posibilidad de ofrecer a cambio tiempo, habilidades o escucha. Las soluciones nacieron humildes y eficaces. Se habló de un menú de reciprocidad. Quien no pudiera pagar con monedas podría ofrecer 2 horas a la semana ayudando en el huerto, o contar historias a los niños del barrio, o ayudar a limpiar la plaza. Nadie exigía pruebas de dignidad, simplemente se ofrecían vías para que cada persona aportase lo que tenía. Esa creatividad comunitaria redujo el número de abusos y reforzó el sentido de pertenencia. Para Pedro, aquello fue una lección. La bondad no significa ausencia de normas, significa construir estructuras que la protejan. En ese proceso, alguien inesperado cambió de postura. El hombre que criticó en voz alta la iniciativa, el que había dicho que lo que había que hacer era trabajar más y regalar menos, un día entró en la plaza con la cara pálida. Su esposa había sufrido un accidente en la cocina y necesitaban a alguien que cuidara de los niños por unas tardes. No pidió ayuda públicamente, la recibió en silencio. Cuando se supo que en una noche de emergencia varios vecinos habían llevado comida y una abuela del barrio había hecho guardias para que los niños tuvieran quien les leyera, el hombre bajó la cabeza y ofreció disculpas. No fue un acto teatral, sino el reconocimiento de que la comunidad le había sostenido en un momento en que su orgullo no servía para nada. Ese fue uno de los muchos gestos que alimentaron la idea de abundancia como intercambio honroso. Mientras tanto, Pedro notaba cambios internos que no cabían en ninguna libreta. Ya no contaba las monedas como antes, con una ansiedad que le clavaba la respiración. Contaba historias. ¿Cuántas personas habían dejado algo? ¿Qué se había comentado en la plaza? ¿Qué niños habían reído después de una merienda comunitaria? La paz que se fue instalando en su pecho no le hizo insensible a las cuentas. Aún revisaba facturas y buscaba maneras de que su familia no quedara en riesgo. Pero la balanza donde medía su vida había cambiado de eje. Había descubierto que la abundancia más perdurable es la que se mide en la disponibilidad del corazón. Un día, una periodista local se interesó por la historia. No llegó con el afán de maravillar o dramatizar. Vino con preguntas sencillas. Quería saber cómo una pequeña acción se había convertido en algo visible. Pedro, con la modestia que le era propia, explicó el proceso sin adornos: la lluvia, la caja, Catalina, las cajas de Matías, los turnos. Habló también de los problemas. No ocultó que hubo quien se aprovechó. Cuando la periodista le pidió que definiera ese secreto del que tantos hablaban, Pedro respondió con una imagen que sorprendió por su sencillez. Abrir la mano no es perder lo que tienes, es crear el lugar donde otros también puedan ofrecer algo propio. La frase resonó. La prensa no necesitaba más que eso. La repercusión trajo nuevas ayudas y también nuevas exigencias. Organizaciones pequeñas ofrecieron voluntariado y asesoramiento para gestionar excedentes. El ayuntamiento escuchó la experiencia y preguntó cómo replicarla en otros barrios con ojos de aprender, no de imponer. Hubo quien sugirió convertir la iniciativa en un proyecto formal con financiación y estructura. Ante esa posibilidad, la comunidad debatió. Convertirse en algo oficial podía garantizar recursos,
pero también perder la frescura de lo espontáneo. Nuevamente, la clave fue la prudencia, aceptar ayuda que respetara la autonomía del proyecto y rechazó cualquier propuesta que pusiera la voz de la comunidad en manos de quien no la escuchara. En medio de todo esto, la familia de Pedro vivió cambios sutiles. Sofía empezó a traer compost del colegio donde sus profesores hablaban de sostenibilidad. Benjamín convenció a sus amigos de que podían usar las horas libres para regar las plantas del huerto. Laura, que al principio había tenido dudas, asumió la coordinación de una red de apoyo que enlazaba prácticas domésticas con solidaridad. Talleres de economía doméstica, clases de cocina con alimentos donados, educación sobre cómo gestionar excedentes. Los pequeños beneficios no llenaron la cuenta de banco de la noche a la mañana, pero sí dieron un colchón de confianza. Cuando una factura apretó más de la cuenta, hubo quien ofreció trabajo temporal a Pedro en un mercado de la ciudad. No era salvación divina, sino la mano tendida de una comunidad que ahora sabía quién era y cómo ayudaba. Una mañana de otoño, cuando el aire tenía ese filo que anuncia cambios pausados, Pedro se encontró con Catalina en el huerto. Ella tenía las manos en la tierra, las uñas teñidas de barro como señal de pertenencia. Habían pasado meses desde la primera naranja. Se miraron y no necesitaron palabras grandilocuentes. Catalina dejó una cestita con mermelada casera sobre la mesa del puesto. Dentro, una nota con unas pocas líneas. Gracias por recordarnos que podemos recibir sin perder la dignidad. Esas palabras, escritas con la caligrafía de quien sabe de gratitud concreta, le llegaron al corazón de Pedro como un cálido soplo. La comunidad empezó a recoger otras historias. Una mujer, ayudada a encontrar un curso de formación, consiguió empleo. Un joven que se ofreció a cuidar el huerto entró en una cooperativa que le enseñó a comercializar productos locales. La costurera que arreglaba prendas con verduras abrió una pequeña tienda donde mezcla alimentos con arreglos. La profesora jubilada organizó un club de lectura que acabó con una biblioteca comunitaria. Nada de esto fue instantáneo ni milagroso. Fue una concatenación de pasos pequeños, de redes que se fortalecían con la constancia. Un día, en la plaza, se celebró una comida compartida. Nadie cobró entrada. Había tortillas, panes, frutas, compotas, un guiso que la abuela del barrio dijo que tenía la receta de su madre. Los niños correteaban, los mayores conversaban en bancos que ya no eran lugares de juicio, sino de encuentro. Matías, que al principio parecía impulsado solo por una idea técnica, se marchó a casa con la satisfacción de quien ha visto que un proyecto supera las expectativas, no en números, sino en vida compartida. Laura, al observar la escena, sostuvo la mano de Pedro y le dijo, con voz contenida: «Lo que empezó como una necesidad está siendo una escuela». Pedro asintió. Sabía que la escuela aún tenía lecciones por delante. Con el tiempo, el proyecto adoptó una forma que honraba tanto la caridad como la justicia. Se convirtió en un espacio donde la gente podía, además de recibir, aprender. Talleres de cultivo, cursos de gestión doméstica, reuniones de apoyo emocional, sesiones de escucha para quien enfrenta el desempleo. Cuando alguien tocaba la puerta pidiendo ayuda, no se le daba solamente una caja. Se le ofrecía también la posibilidad de entrar en una red que enseñaba a sostenerse con dignidad. La propuesta no era imponer obligaciones, era presentar caminos. La abundancia para Pedro ya no era una promesa, sino un testimonio. Su familia comió mejor, sí, pero más importante aún, comió acompañada.
Sus hijos crecieron entendiendo que dar no es necesariamente sacrificar el propio bienestar, sino construir con otros la posibilidad de estar mejor. El perrito, que había conocido la inseguridad, ahora se paseaba con la confianza de quien ha sido cuidado por muchas manos. El secreto al que había empezado a prestar nombre no era un truco para multiplicar monedas, era la práctica de abrir la mano, enseñar a plantar y compartir el pan. Era la convicción de que la oración, dicha en voz baja o en silencio, no es una fórmula mágica, sino una manera de enraizar la esperanza. En una tarde de invierno, con el mercadillo más calmado, se organizó una pequeña ceremonia sencilla. No era una liturgia ostentosa, sino un momento de agradecimiento compartido. La gente se reunió alrededor de la caja y de las nuevas plantas del huerto. Se habló de pérdidas y ganancias más allá de las finanzas, de la paciencia aprendida, de las amistades que nacieron, de las cosas que siguieron siendo imperfectas. Alguien propuso decir una oración breve, no para pedir milagros, sino para pedir fortaleza para la comunidad que se estaba formando. Con voz colectiva y humilde, muchos juntaron sus manos y dijeron palabras sencillas. Señor, acompaña a quienes hoy necesitan, danos sabiduría para dar y recibir con respeto, y haznos instrumentos de paz. Fue una oración corta, sin promesas de resultados, sin fórmulas. Fue la ofrenda de un pueblo que aprendió a confiar en su propia red. Esa noche, al acostarse, Pedro sintió que la inquietud que le despertaba la lluvia había dado paso a una inquietud distinta, la de sostener lo que se había creado. No era tranquilidad ingenua, era una confianza activa. Sabía que vendrían nuevas pruebas, personas que confundirían la caridad con clientelismo, soluciones que intentarían burocratizar la vida del barrio, tentaciones de convertir la iniciativa en algo que se luciera más que sirviera. Pero también sabía que el secreto de la abundancia que había descubierto no cabía en una fórmula. No era das y te lo devuelven multiplicado, ni una garantía de riqueza. Era una forma de vivir que abría puertas y enseñaba a cuidar la dignidad del otro. A la larga, la transformación más profunda se vio en la forma en que la gente empezó a mirarse. Donde antes había desconfianza en las miradas, ahora había una mayor disposición a ayudar. Donde el miedo a la vergüenza alentaba el silencio, apareció la posibilidad de pedir apoyo sin sentirse juzgado. La abundancia se hizo visible en esos gestos cotidianos, en compartir una receta, en prestar una herramienta, en llevar un paraguas de sobra a quien lo necesitara. Esas cosas pequeñas se fueron sumando hasta tejer una comunidad que se sostiene. Cuando el tiempo trajo estaciones nuevas, Pedro supo que su vida había cambiado para siempre, no porque tuviera más dinero necesariamente, sino porque su mapa interior había ganado otro paisaje, uno donde la mano abierta actúa con límites sabios, donde la oración acompaña la acción, donde la comunidad es el colchón que suaviza las caídas. Comprendió que el secreto de la abundancia no es un truco para evadir la responsabilidad, sino una disciplina de amor que pide coherencia, reglas y paciencia. Si alguien le preguntara por el secreto, hoy podría responder con sencillez, abrir la mano sin renunciar a la prudencia, invitar a la oración como acto de entrega más que como fórmula, tejer redes que enseñen, sostengan y dignifiquen. Y añadiría, no tengas miedo de poner límites cuando la generosidad es abusada. Ser bueno no significa ser ingenuo. La plaza siguió siendo testigo de todo eso, de las tardes de intercambio, de las discusiones que hacían mejor a la comunidad, de los días en que la caja estaba llena
y de los otros en que la esperanza se sostenía con una palabra. A veces, al cerrar el toldo, Pedro se detenía, miraba el cartel algo descolorido por el sol y recordaba la primera lluvia que lo obligó a elegir. Pensaba en su madre, en Laura, en Catalina, en Matías, en los vecinos que aportaron sin pedir nada a cambio. Pensaba en los hijos que aprendían que dar es también construir un mundo donde la dignidad no se compra ni se vende. La vida no se transformó por un milagro inmediato, pero sí se fue moldeando por la constancia de los gestos. La abundancia que vino no fue una lluvia de billetes, fue una compañía que hizo más llevadera la escasez, una red que devolvió la esperanza y la seguridad de que, juntos, podían enfrentar lo imprevisible. Para Pedro, ese descubrimiento fue tan liberador como encontrar agua en el desierto. No evitaba la sed, pero enseñaba a encontrar fuentes donde antes había piedra. Al final, lo que había empezado como una decisión nacida de la necesidad se convirtió en un testimonio de vida. La mano abierta, la oración humilde, la comunidad como multiplicadora de cuidados. Esa es la invitación que queda para quien escucha. No se trata de darlo todo sin sentido, ni de cerrar el corazón por miedo. Se trata de encontrar la manera de ofrecer algo propio, una pieza, una hora, una palabra, con respeto y dignidad, y de crear a su lado espacios que enseñen a recibir sin humillación. Que cada uno pueda probar, con pasos pequeños, qué significa abrir su mano. Cualquier gesto, por mínimo que parezca, puede ser la chispa de una transformación. Y si alguna vez dudas, recuerda que la abundancia que transforma no promete riquezas inmediatas, promete algo más hondo, la paz de saber que no estás solo y que juntos podemos sostenernos, que la serenidad acompañe tus decisiones y que la compasión guíe tus manos.